Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Entre Salmos y Conjuros, que como ustedes saben vamos ahí todos los meses con mi querida Vero, que ya ahí va a aparecer luego en pantalla. Y queremos con ustedes, llevarles a ustedes en esta oportunidad un interesante tema con el cual ahí Vero va a comenzar con su pensar en realidad y que espero que sea también de interés. Recuerden que todas las preguntas, comentarios las pueden dejar siempre en las redes sociales, en Facebook, Instagram, canales de YouTube, etcétera, y nosotros los vamos viendo y vamos respondiendo. Así es que ahí mi querida Vero les va a comentar con qué los vamos a acompañar en este programa. Querida Vero, bienvenida, un beso, gracias. Gracias, Mario. Un abrazo, un beso para ti, mi querido amigo, y también un abrazo a todos quienes ven nuestros videos. Sí, claro, hoy día queremos hablar de la verdadera estructura de la Matrix. Mucha gente está hablando de este concepto hace muchos años, ¿no? Cuando salió esta película, muchos empezamos a entender alguna similitud conceptual con nuestro estado de conciencia, qué es la realidad, por qué estamos aquí, etcétera. Y entonces es adecuado hablar desde ese lugar. No está para nada errado el nombre de Matrix, porque Matrix obviamente viene de la palabra matriz, que tiene que ver con una suerte de vientre, una cúpula, una copa, un lugar en donde se encuentra la substancia. Un poco desde la antropología se dice que nosotros somos una sustancia con alma. Entonces la Matrix vendría a ser esta suerte de campo energético en donde está toda esta sustancia energética. Siempre me voy a referir a esto desde el lugar energético. Ya hemos hablado en un montón de ocasiones cómo es que nuestra estructura biológica la entendemos como, qué sé yo, piel, órganos, ojos, etcétera, como células biológicas, pero ya sabemos, ¿no? Quienes nos han seguido ya lo entienden, no voy a entrar en detalle en ese tema. Si no nos han visto antes, vean los programas anteriores, en alguna vez lo hemos comentado. Somos una estructura energética y está absolutamente comprobado. No es una volada mística, ni hippie, ni una volada de Ni New brujos, ni nada Age. de eso. Esto, nada, ni New Age, ni nada de eso. Esto es, ni ninguna forma de religión, nada. Esto es ciencia. Nuestra estructura es energética, fotones, neutrones, potrones, iba a decir. No son potrones. Protones. Los potrones los tienen otros Es un probablemente. caballo, son unos caballos grandes, Sí. eso, sí. Es que como vivo en el campo ahora, ¿me entiendes tú? Entonces empiezan a aparecer estas cosas. Entonces, bueno, ya lo sabemos, ¿cierto? Está comprobado por la ciencia, somos todos unas estructuras energéticas. También sabemos que las plantas, las piedras, básicamente toda la estructura de nuestra realidad, los elementos de nuestra realidad son elementos energéticos. Hay un elemento de percepción que nos hace entender la realidad de un modo o de otro, pero también sabemos que es una estructura energética. Y la verdadera estructura energética, también cuando uno entiende los textos antiguos de distintas culturas, no vamos a hablar de ninguna religión en particular, pero sí sabemos que hay una suerte de hilo conductor en muchas de las civilizaciones antiguas que tiene que ver con una estructura fundamental del entorno eh, y una estructura fundamental de nosotros, el sonido, la frecuencia del sonido, la frecuencia de los colores. Y entonces ya podemos entender, si alguien no entiende esto de nuevo, lo pueden buscar y lo van a encontrar. La estructura del universo es sonidos o música, si tú quieres, frecuencias musicales, colores, frecuencias de colores que están asociadas directamente a los tonos musicales, agua, obviamente, el agua es un elemento sumamente impresionable, también es parte importante de la estructura energética, y finalmente los números que son una simbología. El número no es una unidad de cuantificación o cuantificable, sino que es un símbolo de conceptos, son símbolos de conceptos. Nosotros en nuestro estado dormido de conciencia lo vemos como una manzana, dos manzanas, tres manzanas, pero en realidad la simbología detrás del número es una simbología que se refiere a frecuencias.
Es decir, si nosotros pudiéramos liberar nuestra percepción habitual, que es de estado dormido, y pudiéramos ver la realidad tal como es, lo que veríamos sería una estructura de números. Escucharíamos los sonidos y las frecuencias fundamentales, como la frecuencia 528, por ejemplo. Sí, Y por eso también, sí, de perdón, hecho, Vero, disculpa que te solo déjame interrumpa. cerrar una cosa Sí, dale, chiquitita con lo dale. de la frecuencia, no, pero es súper chiquitita, Sí, dale, no. porque tú sabes que siempre sugerimos nosotros a las personas que escuchen las frecuencias 528 Ujú, o la frecuencia 939 u otras frecuencias que están sobre el 440 hacia arriba, ujú. aunque hay una 432 que es muy interesante. Pero mira qué curioso, ah, casi toda la música de las películas del cine en Occidente, casi toda la música popular de las radios, hablo el rock que todos bailamos, que todos cantamos, lo que escuchamos en la radio, hay una tendencia al uso de la frecuencia 440. Y la frecuencia 440 nos mantiene en un estado de adormecimiento. Eso quizás para otro día, ideas conspirativas, ¿por qué pasa eso? ¿Y por Sí. qué no en toda la música popular está la frecuencia 528 primero? Eso, Marito. Lo Perdona ahí que, que lo que, quería agregar esa no, no, cosa. no, lo que quería complementar, aportar, digamos, a lo que tú estabas hablando del tema de esto de cómo opera el universo, ¿cierto? Desde el punto de vista, por ejemplo, de los números, los pitagóricos lo dijeron desde un principio, o sea, el universo es matemático, indistintamente que los números se utilicen para operaciones justamente matemáticas, pero ellos decían, el universo es matemático, cada número tiene una vibración, más que un significado en realidad, que seguramente se fue decodificando con el tiempo. Bien, pero los Así es. pitagóricos, justamente con el fundador de la escuela pitagórica, que es nuestro querido Pitágoras, ¿cierto? Que lo conocemos desde el colegio, algunos no le tuvieron mucha buena con su famoso teorema, ¿cierto? Y un montón de otras cosas más. Pero Pitágoras creó una escuela de conocimiento más que esotérica, una escuela de conocimiento donde se explicaba que la creación misma era parte de un universo matemático. Los cabalistas hablan de que el universo se creó en relación a 3 o 4 letras hebreas, y cada una de esas letras hebreas también tiene un aspecto numérico, que se conoce como gematría. En realidad, todas las letras hebreas tienen una correspondencia numérica. Y siguiendo con la de la frecuencia universal, los budistas hablan que el universo se creó a partir del Om, ¿cierto? De esta gran Exacto, vibración y se exacto. asocia, se explica el porqué del Big Bang y un montón de cosas, y podríamos, como también decía Vero, podríamos dedicar un programa completo a las diferentes perspectivas, aunque se cruzan de una u otra forma, porque muchas veces esas distintas miradas de estas civilizaciones antiguas ancestrales lo veían em, desde digamos, su experiencia en ese momento. Bien, y ni siquiera estamos hablando de lo que dice todavía la ciencia, al menos se acepta, de 5.000, 6.000 años atrás. Estamos hablando de muchísimos milenios más antiguamente que lo que la ciencia dice que todo partió en Sumeria. La verdad es que es mucho más antiguo que eso, muchísimo antiguo, pero lo dejaremos Muchísimo para más. más Lo adelante. dejaremos para otra Eh, oportunidad. sí, tú hablabas de la matriz, ¿cierto? Conocida como matrix. Sí, De hecho, la Cábala también dice que el ser humano es un recipiente, somos una vasija que exacto, estamos exacto. continuamente llenando con información, digamos, de cierta forma, y que muchas veces nuestros desequilibrios, que es propia de nuestra naturaleza humana, indistintamente el grado de evolución de conciencia o espiritual, como se dice, tiene un tope nuestro cuerpo, nuestra vasija, y que muchas veces para incorporar justamente aquellos elementos de conciencia que nos están ayudando a comprender de mejor manera nuestra vida, nuestra realidad, tenemos que deshacernos de aquellos aspectos que nos están manteniendo en un estado más bien como decía Vero, de adormecimiento, como que de aquí hacia arriba, como que estamos pegados y no vemos que avanzamos. Bueno, nos tenemos que deshacer de forma consciente de aquella basura espiritual, dejar libre ese recipiente e incorporar aquello que realmente nos va a aportar, por supuesto, a nuestro avance en ese sentido. Así es.
Así es súper interesante porque mucha de esta información la tenemos, ¿cierto? Hace muchísimo tiempo. Y sin embargo, hacer la transición de cambiar el estado mental de la percepción de la realidad. La separación, que también lo hemos hablado en alguna ocasión, que es lo más grave. Esto que tú decías de los budistas con el gran Om, claro, la tradición budista es Brahma tenía los ojos cerrados y nada sucedía, había silencio. Luego Brahma abre los ojos y se genera el primer gran Om, la primera vibración, y Brahma abre los ojos y todo un universo aparece a su alrededor, y de ahí también vienen las visiones filosóficas, como desde Kierkegaard, si no lo nombras no existe, si no lo ves no existe. Entonces entramos también a todas esas líneas existencialistas. No hay para qué enredarse tampoco con tanta filosofía. Es una cuestión muy sencilla. Tiene que ver con la percepción. Cuando tenemos todos estos efectos, todas estas sensaciones internas que no podemos observar y tocar, debemos entender que somos una estructura energética antes que una estructura física. La fisicalidad tiene que ver con una conciencia de la separación. Yo estoy separada de ti, yo soy Verónica, tú eres Mario, yo estoy en la quinta región, tú estás en Santiago. Es decir, qué sé yo, tú eres hombre, yo soy mujer, tú eres de derecha, yo soy de izquierda, o al revés, o lo mismo, da lo mismo. Quiero decir, hay toda una estructura de separación. La idea de los bandos, yo soy de este país, yo soy de este continente, yo soy de esta línea política o de esta línea espiritual, etc. Esa constante de separación es la herida más profunda en la estructura de la verdadera realidad. Porque cuando nos separamos, entramos en la individualidad y ahí es donde viene el peligro. Porque por un lado es importante hacernos conscientes de nuestra individualidad, pero nunca perdiendo de vista que estamos Que estamos absolutamente conectados. conectados con todo Así lo es. demás, pero absolutamente con todo lo demás. Entonces las fuertes brisas, los vientos, el cambio climático, todo, absolutamente todo lo que vivenciamos como colectivo, lo generamos en el colectivo. ¿En qué parte del colectivo? En la mente, porque la mente es poderosa y volvemos a tocar un tema que es recurrente en nuestras conversaciones, porque quizás, ojalá podamos transmitir de una vez por todas que todo es mente, ¿no? Que finalmente de eso se trata, es un universo mental y el Así es. universo mental es energético. La realidad es una realidad mental energética, pero nuestra percepción es la que cambia. Nuestra percepción es la que nos hace vernos de manera separada, incluso caer en estados de soledad. Estoy sola, nadie me ayuda, nadie me apoya. Y mira qué loco, nadie está solo realmente, porque estamos todos absolutamente unidos. Y puede haber personas que yo no conozco al otro lado del mundo, o quizá aquí mismo en mi territorio, que yo no conozco y sin embargo sus procesos energéticos me afectan a mí. Y eso creo yo es la clave para empezar a entender el universo mental. Si en un momento digamos que yo estoy súper, para irnos a una cuestión más práctica, si yo estoy en una situación súper cotidiana y normal, si tú quieres, me carga la palabra normal, pero se entiende la idea. Estoy en una Sí. situación cotidiana, estoy con mi familia, estamos en un almuerzo, te invento, y estamos absolutamente contentos, tranquilos, contentos, comiendo rico, haciendo bromas en la mesa, qué sé yo, súper bien. Y de la nada, uno o varios sienten algo extraño, hay un cambio de humor, hay una energía que entró, que no fuimos capaces de percibir que entró esta energía y de pronto nuestro ánimo cambia. Es importante que empezamos a entender que eso no es casual, que no es raro como a uno le dicen, ¿cierto? A ti te vas a también, profe, qué raro esto que me pasó. No es raro, es. Y por tanto tienes que entender qué es. Es el universo mental. Alguien lo está pasando mal, cerca tuyo o lejos de ti, pero algunos de tus receptores energéticos percibieron esa energía de sufrimiento. Nosotros también al mismo tiempo estamos viviendo en un paradigma del sufrimiento. Es un programa mental. La estructura mental está limitada porque hay un colectivo, hay una masa, ¿cierto? Una masa crítica. El colectivo está dentro de un paradigma de sufrimiento.
Y entonces el sufrimiento es el paradigma aceptado. Por tanto, cuesta mucho salir para entender, en realidad, el sufrimiento es mental. La idea del sufrimiento es eso, Sí, es una creación. Entonces es un sí, universo de creencias. La exactamente. Matrix en el fondo sería un universo de creencias. Fíjate que no sé si a ver, es que necesariamente hay que etiquetar para que podamos entender, porque así funciona todavía en nuestra Por mente, supuesto. Estamos en el pero mundo que estamos. le voy a dar el nombre de filósofos, filósofos místicos, filósofos esotéricos, ¿bien? Otra gente le dice vidente, clarividente, contactado, etcétera. Pero muchos de estos filósofos místicos concuerdan en que el universo es, como dice la primera ley universal que está en ese pequeño, pero a su vez gran libro, o tratado en realidad del Kybalión, que la mente, perdón, el universo es una gran mente, ¿bien? Y sin siquiera entrar en un campo que podría ser áspero desde las distintas creencias, en que qué hay detrás de esa gran conciencia. En realidad, ¿qué? ¿Quién? ¿Cierto? Las religiones lo tienen perfectamente identificado porque le han dado nombre, ¿cierto? De Dios, Alá, Jehová, Yahvé, que ha sido su manera de, básicamente, siento yo, de querer entender justamente porque esto ha sido desde del ser humano, desde nuestros Desde el ancestros principio de los más tiempos. primitivos, quiere y necesita Sí, una explicación de todo lo que le rodea. así es. Seguramente también más adelante quizás podríamos explorar en otro programa esto de las religiones, de sus creencias, los Totalmente. paralelismos Es súper y un montón de interesante. otras cosas Sí, distintas, porque simplemente para explorar otros puntos de vista. Ahora, em, claro. esta gran conciencia, como de hecho en la masonería se habla del gran arquitecto del universo, por ejemplo, ¿sí? Siendo una escuela iniciática, eh, si todo es mente, de hecho, todo lo que está en la materia, y para seguir con el tema de la Matrix, todo lo que está en la materia, todo lo que está, lo que podemos tocar, estuvo en la mente de su creador previamente. Nuestra casa estuvo en su momento en la mente del arquitecto, el auto estuvo en la mente del ingeniero, ¿cierto? Y así. Entonces, necesariamente todo tiene que pasar por un proceso mental desde visualizarlo para que, según mi voluntad y mi deseo intenso, como yo le digo a mis alumnos, eso se manifieste en la materia. Y no solamente para crear un Sí, objeto, sino que para que se materialicen las experiencias que yo quiero tener en mi vida, en esta 3D. Entonces, sí. si estamos todos conectados y uno de todos estos grandes maestros espirituales, no sé también qué nombre darle, Jesús dijo, no le hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hicieran, porque como estamos todos conectados en esto que se llama el inconsciente colectivo, que le denominó el Carl Gustav Jung, eh, todo lo que en este preciso momento, como decía Vero, está pasando en este preciso segundo, es porque nuestra mente lo está creando. No solamente la mía, la de la Vero, la de ustedes, sino que la de los restos de 8.000 millones de personas que habitan en este planeta. Entonces, por eso es importante que entender que no es un tema de bandos, como decía Vero, no es un tema de separación, es un tema simplemente de que a la medida que empecemos a establecer frecuencias similares con otras personas, eh, este, este inconsciente colectivo, la idea es que en algún momento se unifique y sea como una gran mente que es alimentada por las miles de millones de mentes que en este momento conocemos como raza humana. Entonces, siempre desde nuestro pensamiento, desde una coherencia entre lo que pensamos, decimos, sentimos y hacemos, y eso a su vez podría generar un efecto dominó. Ahí está la teoría del caos también, ¿cierto? Sí, Eh, la sí. idea es que sumar cada vez más masa crítica para que esta matrix, la verdad, vaya adquiriendo una frecuencia vibratoria más bien de equilibrio. Ni siquiera puedo decir luz, oscuridad, positivo, negativo, de equilibrio,
para que justamente todo lo que se está manifestando en mi vida y en las de ustedes y del resto de la humanidad sea más bien positivo y siempre desde el punto del avance, desde la conciencia espiritual. Sí, sí, y también, como tú dijiste al principio, mencionaste el New Age, obviamente tenemos que entender que hay algunos movimientos de conciencia que han sido un poco eufóricos, ¿no? Y Mm, que han pretendido tener una suerte de verdad. Entonces tenemos todo el movimiento New Age, tenemos nuevas religiones místicas, pero básicamente caemos en lo mismo. Si eres de esta religión, eres mm, esto, entonces ya no eres esto otro. Y entonces continuamos con la separación. Um, También un poco entiendo que hay una suerte de movimiento también que tiene que ver con la reestructuración de la Matrix en este minuto, que hay un movimiento muy fuerte de reestructuración que es automático, porque no es que haya un personaje apretando botones, sino que, de nuevo, la masa, el consciente colectivo o el inconsciente colectivo tiene vida propia en algún minuto, especialmente en la medida que nos demoramos en hacer el proceso de autoconocimiento. Obviamente, muchos de nuestros procesos energéticos están liberados a su suerte y por tanto estamos generando muchos procesos de realidad, muchas estructuras de realidad de manera absolutamente inconsciente. Y de ahí la importancia de hacernos conscientes. Pero así es. dentro de todo este movimiento y esta reestructuración están pasando cosas interesantes, como, oye, ya chao con esto del piensa positivo. Y sí, sí, porque no hay una verdadera educación detrás de eso. Yo no Mm, puedo venir y decirte, no sé, tú estás viviendo un drama terrible, una situación horrible, hay familias que están viviendo cosas muy feas, qué sé yo, que un hijo con una enfermedad terminal, o cualquier situación grave, y yo le voy a decir, no, mira, la solución es que empieces a pensar positivo. No, pues viejo. O sea, lo mínimo que me llegue un combo a alguien que le diga eso si está mm. sufriendo. No, no es, hay que entender lo que hay detrás del pensar, hay que entrar en una estructura de entendimiento energético. No puedo ir yo a decirle a todo el mundo, piensa positivo y todo se te va a solucionar, porque no es verdad. No es verdad si no entiendes la estructura del pensamiento. No es Y verdad no si es, no entiendes la y no es estructura de verdad, tu y no es, propia. sí, disculpa, Berito, y no es verdad, además, si a ese pensamiento no le damos un propósito, porque podemos Exacto, pensar positivamente exacto. eternamente, pero sí, como tú decías, no tenemos las técnicas, primero, porque es una técnica que se aprende y después, cuando Sí, tenemos esa técnica estructura, le podemos dar un propósito a nuestros pensamientos. Ahí está, creo, voy a exactamente. ocupar la palabra sencilla, el truco. Porque yo puedo ser positivo y Sí, sí, y estoy feliz, y mira el arbolito, qué bello, y le hago cariño, sí, pero, loco, si no solamente estamos unidos como raza humana, sino que este inconsciente colectivo que denominó Jung es hacia la especie humana, pero esta red yo siento que está mucho más ampliada y abarca al mundo mineral, vegetal, animal, todo, y todo, lo toda que no la logramos realidad. percibir desde lo que es agua, el viento, ¿cierto? El aire, tierra, fuego, etcétera. Entonces, si no le damos un propósito a nuestros Sí. pensamientos, la verdad es que no sirve absolutamente de nada. Sí. Eso, mira, para agregar a eso que tú acabas de decir, yo siempre, hace unos años atrás, en mis cursos de registros akáshicos y otras cosas, yo siempre ponía un ejemplo de una astrofísica que vino a Chile en uno de los primeros congresos futuros que se hicieron hace como 10 años. No sé si uno de los primeros, pero fue uno que fue televisado, fue muy importante. Y esta astrofísica estuvo 10 minutos, tan seca ella, que en 10 minutos explicó en palabras de asentado, como la Connie Méndez, Con la Connie Méndez. un poco la visión de la astrofísica con respecto a la estructura del universo. Y una de las cosas que ella dijo en 10 minutos para explicar toda la estructura del universo y la realidad, una de las cosas fundamentales que ella dijo es, debemos entender que los componentes físicos de nuestra realidad, materiales, es decir, hierro, cobre, sílice, plata, oro, suelo, etcétera, todos estos elementos de la estructura de la realidad son en realidad los elementos que componen todo, incluso nuestra materia física. El ser Así es. humano tiene oro circulando dentro de sí, tiene plata, tiene hierro, tiene, etcétera. Entonces, cuando empezamos a entender, la ciencia ya lo sabe hace rato,
el oídos para el que quiere escuchar y ojos para el que quiere ver. Ella lo dijo hace 10 años en el Congreso Futuro en Chile. Toda la realidad está construida exactamente de los mismos componentes. Exactamente de los mismos componentes. Y eso para mí es un cambio de chip, pero súper potente, porque entonces puedo entender que sí, también soy parte del micelio, que está a 10 centímetros del suelo, el micelio, que es la red de internet de toda la naturaleza, que Así antes es. se creía que era exclusivo del reino fungi. Ahora entienden que el reino fungi en realidad es como los tendones, como abrazan a los huesos fueran los árboles, ponte tú. El Así tendón no es. funciona solo sin el hueso y el hueso tampoco funciona solo sin el tendón. Y luego el músculo no se puede agarrar del hueso si no estuviera el tendón entre medio. Entonces el micelio es como el sistema nervioso en realidad. Pero bueno, ahí nos podemos ir. Cada uno de estos temas daba un programa entero. Pero Sí. entonces, para no irnos de la estructura de la Matrix, en el fondo, la conciencia, de nuevo, volviendo al tema este, piensa positivo. Si no entiendes lo que hay detrás del pensamiento, si no entiendes cuál es la estructura del pensamiento, no sacas nada con forzarte a pensar positivo. Porque yo creo que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado mucho. Profe, yo pienso positivo, yo pienso positivo, yo pienso positivo, igual las cosas me salen mal. Y me río, no porque me esté burlando, me río porque los humanos somos así. Tendemos a querer soluciones inmediatas, como conversábamos antes del programa, ¿cierto? La En el solución backstage. inmediata. Y es porque estamos, claro, es porque estamos en una estructura también muy superficial de la realidad. Y entonces queremos creer en cosas mágicas como piensa esto, dite este mantra, dite esta cuestión y todo va a cambiar. Y parece que no nos escuchan cuando les decimos la otra parte. Hay que iniciar un proceso personal de autoconocimiento, debemos comprender cómo funciona nuestra estructura energética y luego ponerle una energía a ese pensamiento, luego entender de dónde nace. Es un proceso lleno de técnicas y que están disponibles, ojo, es decir, no estamos ofreciendo como te vamos a contar la segunda parte de esto si compras nuestro curso de... No, es decir, está disponible esta información. Ojos para el que quiere ver, oídos para el que quiere escuchar. La información está disponible. Así es, así es. Y parte de y la gente habla mucho, no, es que la Matrix que nos tiene atrapado, pero viejo, vieja, Claro, nosotros sigue creando realidad, construimos, pues. La Matrix me tiene nosotros atrapado. Estás creando una realidad. somos los que creamos esta Matrix. Em, Exacto. no, fíjate de cuando se empezó a hablar hace mucho tiempo y seguramente adquirió quizá un mayor impulso con esto de las, no sé si son 6 o 7 películas Matrix, ¿cierto? Que claramente no es ciencia ficción. Son cuatro. Cuatro. ¿Cuatro? Sí, 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 ya. sí. Estaba pensando en Rápido y Furioso, que van en el 25. Ya, sí, son 4 Matrix. Em, Sí. O como em, Rocky, ¿ah? Rocky 18. sí, ahora los Eso, bisnietos. ahí se me cayó el carnet. Ahí se me cayó el carnet. No, hay hasta Rocky 5 no. Em, Esto de atribuirle siempre majaderamente, y lo digo, no quiero yo no estoy dando, digamos, clases de ningún tipo de nivel de superioridad desde el punto de vista intelectual ni nada de eso, simplemente hay cosas que me llaman la atención y me interesan desde el punto de vista para entender, y es netamente eso. Eh, no hay nadie que no siento, esto es mi opinión, me hago cargo de mis palabras, no existe un Dios castigador, no existe una jerarquía que goce viéndonos sufrir y que esto es un aprendizaje, es una prueba del Señor, porque no, con otros nombres, por supuesto, pero esta famosa Matrix, no, nadie vino y la impuso en nuestro planeta para jodernos la vida porque estaba aburrido. Este es un campo energético que se empezó a generar desde los inicios de la humanidad. Bien, y se ha ido acrecentando negativamente, siento, porque en vez de ir, claro, la ciencia habla cómo la humanidad ha ido evolucionando, pero desde el punto de vista tecnológico en realidad, desde el punto de vista del conocimiento antiguo, de cómo los antiguos se preocupaban de que el ser humano se explorara a sí mismo, se entendiera a sí mismo, lo que dice el oráculo de Delfos, ¿cierto? A su entrada, hombre,
conócete a ti mismo. En vez de ir evolucionando en ese sentido, hemos ido involucionando. ¿Por qué? Porque en la medida que, y aquí la tecnología yo creo que es excelente, si no, no podríamos estar con ustedes aquí en este momento de esta forma. El tema no es la tecnología, es el uso que le hemos dado, el tema, ¿sí? Un poco las discusiones que se generan en los cursos de nuestros hijos, ¿cierto? En el colegio, que si el celular, si se lo paso, no se lo paso, si le corto el internet, si, no es eso, es el uso que le damos. Entonces, lamentablemente, el conocimiento humano, desde el punto de vista de quiénes somos y otras preguntas trascendentales, porque estamos aquí, dónde venimos, etcétera, ha ido a la inversa con el conocimiento tecnológico, con el avance Sí, tecnológico. sí. Entonces, por eso Sí, hemos porque llegado a lo que tiene que decía ver con Vero, la de esto del, separación. exactamente, de esto de la inmediatez, el curso de glándula pineal sábado y domingo y el lunes vas a empezar a ver a tus maestros. Por favor, esto no funciona así. Esto no funciona así. No, 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 lo hablábamos con la Vero antes de comenzar. El atajo, el truco, no existe. Distinto es que ese docente o esa docente diga, mira, esta es la técnica que yo voy a compartir con ustedes para que ustedes comiencen a ejercitarlo y con otros tips más puedan en algún momento lograr esto otro. Pero te garantizo Y que a en través de la 48 horas, práctica, conocerte a ti mismo exacto, y conocer tu experiencia. Y a o través de sea, tu propia experiencia, claro, dilucidar nuevas formas incluso. exacto, si no, pregúntale a un yogi de la India que el tipo ha pasado 50 años Ujú. meditando y todavía no logra encontrar lo que busca. Y en un fin de semana vamos a lograr lo que Exacto. ese yogi, eh, desde su, eh, desde su Sí. parada en la vida ascética, ¿cierto? Es decir, dejo todo para Eh, dedicarme a esto, sí, porque esto otro sí. Es casi una me falta de complica. respeto, ¿no? O sea, Sí. por favor, lo que yo quiero O sea, por transmitir un e lado, invitar es que pensemos, pensemos. Seamos, aquí el sentido común opera sí, incluso para lo esotérico, lo espiritual y la conciencia. para todo, siempre, siempre. Y fíjate que aquí estoy totalmente de acuerdo contigo. En general, nosotros nos conocemos hace años y sabemos más o menos eh, que en las cosas en las que Qué estamos metidos? coincidimos. Claro, claro, en las ideas que coincidimos también. Pero fíjate que hay una cuestión que a mí me parece súper interesante y que tiene que ver precisamente con la creación mental. Tú decías, no hay un Dios castigador. Fíjate que yo tengo una idea y también, como tú lo dijiste, me hago cargo, es mi creencia personal. Ujú. Si están de acuerdo o no, honestamente la idea de hacer este programa no es para que las personas estén de acuerdo, es solamente para que escuchen algo y precisamente suceda algo en sus mentes, ya sea que diga, no, no me interesa, no creo, o wow, podría ser y podría empezar a indagar por ahí. Es Así la es. única finalidad, transmitir la creencia personal a propósito de experiencias, ¿cierto? Y estudio y años de investigación, etcétera. Que tampoco me hacen ser poseedora de ninguna verdad. Por eso insisto siempre en decir, esta es mi creencia, esta Ujú. es mi creencia. Y por eso también está bien que cada quien tenga su creencia. Mi creencia es que precisamente quienes creen en un Dios castigador viven en una realidad mental en donde sí existe un Dios castigador. Aquellos que creen que Dios es un extraterrestre viven en una realidad mental en donde Dios es un extraterrestre. Aquellos que creen que nuestros creadores, qué sé yo, no sé, más allá de los Anunnaki o a lo mejor los originales fueron los reptilianos, viven en una realidad en donde los reptilianos son los que la llevan, y etcétera, etcétera. Con esto lo que quiero decir es, ese es el poder de la creación mental. Por eso es que algunas personas están viviendo una vida paradisíaca. En este momento de la humanidad están teniendo una vida paradisíaca, otros en un extremo están teniendo vidas absolutamente miserables y horribles, y todo el espectro intermedio significa entonces que hay múltiples realidades sucediéndose al mismo tiempo, porque estamos creando realidades distintas. Y por eso es que, de nuevo, pareciera que vivimos en varios mundos distintos. El mundo de algunos, solamente hablemos de hemisferios. Mm. Hay todo un mundo sucediéndose en el hemisferio norte que no se está sucediendo en el hemisferio sur.
Y hay todo un mundo y toda una creación mental en el hemisferio sur que no se sucede en el hemisferio norte. Y dentro de cada uno de estos hemisferios, además, hay un montón de realidades. Entonces, eso es ir un poco más allá. Tu creencia efectivamente se manifiesta en tu realidad. Tu realidad es aquello que tú crees que es tu realidad. Y entonces Somos lo que entramos a qué pensamos, es dice la el aforismo. creencia. Somos lo que pensamos. Así Acuérdate es. que Max Planck en 1918, pues viejo, hace un siglo, 1918, cuando ganó, siempre cuando pienso en esto digo cuando se ganó el Oscar. No, no fue el Oscar, cuando se ganó el Fue el Premio premio Nobel de Nobel. Física. Sí. Cuando se ganó el Nobel de Física, el discurso de Max Planck, de hecho yo los invito a que lo busquen en internet porque es famoso y se usa en casi todos los estudios, en casi todas las escuelas científicas importantes, se enseña esto, como lee el discurso de Max Planck. Físico, matemático, 1918, ganó el Nobel de Física y en su discurso dijo, el universo es mental, existe una inteligencia superior a la que, debido a mis propias creencias, no puedo llamarle de otro modo que no sea Dios. Sin embargo, lo que es una estructura mental. El universo es mental. Y el weón de metafísico no tenía nada, de místico No, no tenía nada. Y sin científico embargo, a 100%. través del estudio del mundo, de la realidad física, entendió que había todo un mundo místico más allá. Entendió cuestiones que místicos de otras eras y de otros lugares que no estudiaban física lo habían dicho hace miles de años. Exacto. Entonces, es interesante porque está esta constante de rebatirnos como, oye, pero ¿qué dice la ciencia de eso? Y aquí yo voy a ser un poco pesada y me voy a poner casa 4 en escorpión eh, y lo voy a decir directo y franco. Eh, Me parece aberrante, aberrante, esa es la palabra que elijo usar, aberrante, el nivel de negación que se sucede cuando hay ignorancia e intentas usar la ciencia como un elemento distractor de todas Mm, estas otras creencias, mm. cuando si tú realmente estudiaras los papers científicos que están saliendo todos los días están saliendo papers científicos publicados gratuitamente en Internet. Ojos para el que quiera ver, oídos para el que quiera escuchar. Y todos los días, cuando tú lees esos papers, te encuentras con que los descubrimientos científicos están avalando todo el conocimiento místico. Hace mucho rato. Esto no es novedad. Si tú hablas con un científico de verdad, con un físico, Sí. un astrofísico, con un geólogo, te vas a encontrar teniendo conversaciones místicas súper interesantes, súper interesantes. Entonces, Sí. hay mucha gente que te dice, ay, pero ¿qué dice la ciencia? Viejo, primero entiende lo que es la ciencia y ponte a leer ciencia. Ponte a leer, ponte a buscar papers. Después conversamos. De verdad que me parece aberrante y hasta aburrido, me parece agotador. Cuando te dicen, cuando uno habla de alguna de estas cosas y te dicen, ya, pero la ciencia, ¿qué dice de eso? Bueno, de todo ciencia. Mm. O sea, anda y Sa- lee, por favor, infórmate. Ya basta de la negación porque te duele, porque tienes una estructura mental fija, dura, endurecida, llena de creencias Paradigmas. pasadas de moda, no voy a usar palabras más feas, Mm. paradigmas, creencias. Sí. Entonces, ¿Sabes lo que bueno, está bien, siento? sigue Lo que con tu creencia, siento, pero entiéndelo como tu creencia. lo que siento, Vero, con personas, como tú dices, con los negacionistas, y no solamente desde el punto de vista Mm, de cuando intentan los aferrarse a la ciencia, negacionistas. sino que al revés, cuando quieren aferrarse Sí, a su creencia, y me estoy yendo sí, principalmente po, más al fanatismo, ¿sí? Al fundamentalismo, sí, desde esa negación, es porque de nuestra naturaleza humana siempre le ha tenido temor a lo que no conocemos. Entonces, si en algún así es. momento adopté Sí. una creencia El determinada, miedo es el que mueve la ignorancia y es un círculo exacto, constante, es un exacto, si circuito. todos tenemos nuestras convicciones y creencias, el tema es que mis creencias y mis convicciones no me cierren a la posibilidad de aceptar que podría haber algo distinto a lo que yo creo y en lo que a mí
me hace sentido de cómo funciona todo. Porque si alguien me va a decir, mira, Exacto. y aquí me voy a colgar de lo que dijiste de los científicos. Sé que hay un par más, pero la revista Nature, ¿cierto? Que es una revista mundial, como De donde todos los días se divulgación. están publicando de Sí, divulgación científica. eh, Han habido, hay todavía, y se están sumando cada vez más científicos desde las distintas disciplinas, y voy a ir puntualmente, no recuerdo sus apellidos ahora, porque creo que era un noruego y un japonés, algo así, comprenderán que no, en mi mente no lo tengo, pero llegaron, y ambos con doctorados, magíster y especialistas, o sea, los tipos han estudiado 40 años esto, llegaron a conclusiones en base a evidencia y en conjetura de que el ser humano fue creado híbridamente sí, entre dos sí, ADN distintos. O sea, así es. para dos tipos que, de cierta forma, aunque cada vez menos, arriesgando su reputación, su seriedad, Sí, ¿cierto?, de sí, científico, para decir, ¿saben qué? Hemos llegado a la conclusión de que el ser humano, por un gen en particular que encontramos, una el construcción. genoma Sí, humano, el genoma humano se decodificó hace ya un buen tiempo, pero sí, encontramos que este sí, gen no tendría que estar ahí, en base a cómo la así es, evolución desde así lo que es. propuso Darwin a la fecha, más todo lo que se ha descubierto, no tenía por qué estar ahí. Y fíjate que ese gen, Exacto. según estos investigadores científicos de renombre, decían que es un gen asociado a una proteína, no voy a entrar en temas de biología, que Sí, tenía el único propósito de hacernos olvidar. sí, sí, Ese era el impresionante. propósito. Por eso Hay estaba mucho. ese gen ahí. Y estos Sí, tipos descubrieron que, pero eso. ¿qué hace esto aquí si no tiene ninguna funcionalidad? Desde Exacto, ese exacto. trabajo que claramente no lo hicieron en un fin de semana. ¿Sí? No. Entonces, ojo, ¿qué dice la ciencia? De La hecho, ciencia está diciendo sí, no la ciencia sé, te está dando que la, todas las respuestas. que la Atlántida sí existió. ¿Y cómo queda Sí, ahí? sí. Y que el diluvio existió O sea, claro, el y que hay un miedo montón ahí de llegue a procesos. desestabilice Sí, y sí. te bote voy a usar la palabra chilenismo, te bote de Tu hocico estructura de creencias, pues. y te diga, Exacto, no, de poto, viejo, diría yo. esto es así, Sí, el miedo, po. El miedo a asusta. que todo lo que en la edad que tengo, mis 49 años de vida, y ahora salgan estos científicos y me digan, no, viejo, Exacto. si el arca Noé, Darwin estaba equivocado. si Darwin está equivocado. O sea, aquí Y el mono ya lo hay voces metieron por súper ahí. importantes, sí, en el mundo de la ciencia que de hecho dicen cosas. El otro día estaba escuchando una entrevista a unos científicos y decían, el periodista les preguntaba, es un programa científico en una televisión sueca, noruega, por ahí. Ujú. Y entonces, bueno, es una entrevista a científicos para distintos temas. Entonces, bueno, ¿y por qué estas cosas no son públicas? ¿Por qué no salen? Y lo que ellos dicen son públicas, están publicados los papers. Lo que pasa es que no va a salir en las noticias principales porque también entendemos que es muy duro, o sea, salir a decir Sí, abiertamente, Darwin estaba equivocado, puede producir una situación caótica, entonces tampoco es como primera noticia, no es como, no sé, a esta actriz se le salió una pechuga cuando estaba en el Super Bowl, no, no mm, va a salir en ese tipo de noticiarios, no, no va a ser viral, no va a ser viral. Pero es algo, este gallo decía que hace más de 15 años empezaron a salir publicaciones demostrando con evidencia que todos estos eslabones, pues siempre se hablaba del eslabón perdido de Darwin, la verdad que así son es, muchos eslabones perdidos donde la cuestión no cuadraba. así es, son varios. Estos gallos decían hace más de 15 años, hemos estado mostrando evidencia de que la teoría evolutiva de Darwin no hace ningún puto sentido. Pero claro, la gente quiere seguir creyendo, ay, no seas tonto, ¿cómo se te ocurre? Si venimos del mono. Bueno, esa es tu creencia, esa es tu estructura. Pero me O sea, parece súper interesante, Mario, que hayas hablado del ADN, porque a propósito de ADN, hay otras cuestiones, no sé si tú te acuerdas, en un curso de fitoterapia, parece una vez, yo les comentaba, por ejemplo, el tema del RH negativo. Para mí mm, eso fue, cuando yo leí, estudié eso, fue como RH negativo es una sangre que no es humana y un 20% de la población humana es RH negativo. Sin ir más lejos, mi madre y mi hermana más chica son RH negativo. que no quiere decir que RH el es, 20% de la población humana sea extraterrestre. o sea, hay una hibridación, algo hay, algo Ah, mezclaron, eso, ¿no? ahí Algo está, pasó claro, ahí así es.
en el trabajo de mezcla de ADN hay un grupito que a lo mejor rechazó esta otra cuestión y se formó como un híbrido separado aparte. Lo interesante del RH, que no es una bola mística ni una bola de los que canalizamos y entendemos cosas a través de canalización, no, es ciencia. RH viene de la palabra Ramsus, que es RHAMSUS, que significa mono, sangre de mono. RH positivo sí tiene sangre de mono. RH negativo no tiene sangre de mono. Es decir, probablemente nos crearon usando ADN de mono porque quizás algunas características del mono eran interesantes, pero evolutivamente no evolucionamos del mono. El otro día en un programa de cabros chicos fue súper interesante porque un niño le preguntaba al papá, ¿y por qué entonces todos los monos no son humanos? Chan, chan, chan. Hay hartas preguntas ahí. Hay hartas preguntas. Si Sí, evolucionamos del mono, ¿qué chucha hacen todavía los monos? ¿Por qué no todos exactamente. esos monos evolucionaron también? Y hay muchas otras cosas. Entonces, es interesante lo que hablabas del ADN porque se han encontrado un montón de cosas. Cosas requete contra interesantes. Y una de esas es que el ADN es capaz de guardar miles de terabytes de información y descubrieron, uno de los últimos descubrimientos, porque todos los días salen informaciones sobre nuevos descubrimientos con Sí. respecto al ADN, uno de los últimos fue, el ADN es capaz de guardar 11.000 millones de no sé cuántos años de información, y decían, y lo dijeron a propósito así, curiosamente, es la misma edad del universo como la conocemos, 11.000 millones de no sé qué, es decir, lo que 14.500 siempre millones han de años. dicho Mm, los místicos, siempre lo han dicho, así es. todo el conocimiento y las memorias de la humanidad están en ti, está Por eso en se tu dice ADN que no, guardado como información. exactamente, que no venimos a aprender, sino que venimos a recordar. ¿Y de dónde? A A recordar. recordar que todas esas memorias, incluso que de vidas anteriores. Y aquí, obviamente, esto le hace sentido a quienes justamente creen en esto de que hemos tenido diferentes experiencias, ni siquiera humanas, sino que en otros planetas, en otros universos, bajo otras formas u otras estructuras energéticas, porque este cuerpo humano es energía densa, obviamente apropiado para la experiencia humana, obviamente. Y fíjate que esto había el otro día, no me acuerdo dónde lo leí también, ahí indagando, y decía que actualmente el supercomputador más poderoso de este planeta necesita 40 minutos para simular un segundo de actividad cerebral. Imagínate, Entonces, 40 imagínate. minutos. Y uno nos muestra en animaciones que está la neurona y se produce la sinapsis, se libera bajo un impulso eléctrico, un neurotransmisor, y por eso estoy feliz. Imagínate todavía, y están eh, los conspiranoicos desde el punto de vista más bien pesimista, y que no, los robots, a lo Terminator, los robots nos van a reemplazar. Loco, sí, la robótica nos ha ayudado muchísimo, sobre todo aquellas actividades riesgosas, por ejemplo, ir a tomar muestras del lava de un volcán que necesitamos saber si va a hacer erupción o no, o Exploración, meterse en las exploración de las cuevas. cuevas profundas para la minería. Exactamente, porque hay gases venenosos, en eso es excelente, pero difícilmente, si no, bueno, léanse a Isaac Asimov ahí también, que ven interesante su colada, pero no creo que jamás el robot va a lograr igualar desde todo punto de vista a un ser humano. Seguramente por sus Yo no materiales sé, ya nos superan en fíjate, muchas cosas. te digo cuál es mi creencia con eso. ¿Mm? Mi creencia es que si en nuestro ADN está la estructura de ADN de quienes nos fabricaron, nos Ujú, hibridaron como humanos, ujú. pusieron parte de ellos también. Obviamente puede que en nuestra memoria esté, por eso que estamos haciendo cosas, ¿no? Como este médico chino que está súper arrepentido ahora, dice, pero que empezó a clonar bebés. Hay varios bebés que están vivitos y coleando de su experimentación de alterar el ADN.
toda esta búsqueda de, qué sé yo, la oveja Dolly, no sé, tú te acordarás de los años Sí, 80, en, 90, la oveja en los años Dolly. 90 fue Em, Alfadori. bueno, hay muchas más cosas de ese tipo pasando que no se han hecho totalmente públicas porque algunas rayan con la estructura moral, digamos. Mm, Pero lo que yo creo es que en nuestras memorias está la memoria de que podemos crear seres absolutamente inteligentes. Entonces, no me da miedo porque entiendo la estructura energética del miedo, pero sí sé que es una posibilidad. Por supuesto que es una posibilidad. Por eso lo podemos, yo siempre te he dicho que el mundo del cine es súper interesante porque es una mm, forma de arte, pero es súper interesante porque el director, el artista, el creador, el escritor, el diseñador, etcétera, básicamente esa imaginación que pusieron en escena, lo que imaginaron en su mente, lo transformaron en una historia con personas, esa imaginación de dónde viene, esa imaginación de dónde viene la así es, imaginación de Isaac Asimov, de dónde salió la imaginación de Julio Verne, que es como, huevón, Julio Verne sabía estas cosas, no, no las sabía, así es. las imaginó, pero las imaginó de la nada. Y aquí es donde te recuerdo otra cosa que yo solía contar siempre, que era de este investigador, el viejito este del Punset, el español, que tenía este Ujú, programa Redes, también en los años 80, 90 en España, y que luego se fue a YouTube. Y el Eduardo Punset en una oportunidad entrevistó a un científico que estudiaba los procesos neurológicos de un instituto de investigación neurológica de Canadá y le preguntó qué es la imaginación, qué son los sueños, qué onda, qué parte del cerebro hace eso. Y este tipo se cerró en una sola frase y le dijo, el cerebro es incapaz de crear imágenes de cosas que no conoce. Y entonces Punset, como era muy agudo, le dice, ah, ¿y qué pasa cuando un niño sueña que voló? Y el científico le respondía, el cerebro no tiene la capacidad de recrear lo que no conoce. Y Punset insistía, ya pues, y entonces la imaginación del niño, los sueños que la gente tiene, no sé, soñé que veía un elefante rosa. ¿Qué es todo eso? Y el gallo no se salía de la frase. El ujú. cerebro es incapaz de crear algo que no conoce. Para mi gusto, en esos años, este científico no se podía cocinar públicamente diciendo, oye, si los científicos ya sabemos ya que la imaginación en realidad es una memoria, Ujú. ahora quizás lo podría decir en estos tiempos, pero no hace 30 años. Y fíjate que a mí eso me parece súper interesante, porque entonces toda la imaginación del artista en realidad no es una imaginación, es una memoria. Es una Entonces, si el memoria, cine ha sido capaz de imaginar un mundo en donde las máquinas dominan, ¿por qué no? Es una posibilidad. Y capaz que alguna de las realidades paralelas humanas sea esa. Hay otras realidades humanas, hay otras realidades de creencias, como la que tengo yo, que es que todos podemos alcanzar un estado de conciencia sumamente elevado en el que nos liberemos y efectivamente volvamos a un lugar de libertad, digamos, en donde somos creadores, creadores de universos, somos energía, y podamos efectivamente transformarnos en una brisa, no sé, en lo que queramos. Y yo creo que esa también es una realidad, porque la he visto, la he mm, imaginado, por lo que creo que es una memoria. Pero también he visto otras realidades, también he visto la realidad Mad Max, la he visto en canalizaciones, etcétera. No es la que me gusta, no es en la que yo creo, pero sí pero es creo la posibilidad, que es una posibilidad, es una realidad posible. Entonces, así es. ¿te fijas? Esta cosa es una cosa absolutamente viva y por eso es importante que las personas entiendan sus propios procesos energéticos, como el miedo, como la alegría, como el placer, como, qué sé yo, el amor. Eh, son poderosas emociones, energía en movimiento, emoción, E de energía, moción de movimiento, que en inglés es exactamente lo mismo, E for energy, motion for movement, para movimiento, te lo está diciendo claramente, la emoción es energía en movimiento. Entonces, si se mueve sola por cuenta propia, entonces puedo sentirme que la vida y el mundo son inciertos y que no sé para dónde vamos. En cambio, si yo empiezo a hacerme cargo de esta energía en movimiento,
puedo empezar a entender que se está moviendo porque algo está pasando aquí, o algo está pasando acá, o determinadas memorias que están en mi estructura individual de ADN, se están moviendo determinadas memorias, determinada información que está en el 90% del cerebro que no tenemos idea para qué mierda le sirve. Y yo creo que los que estamos un poco en este mundo más místico creemos saber para qué sirve, ¿cierto? Para todas estas cualidades Sí, de hecho, efectivamente de poder mental, que son cualidades que han explorado sí, los gobiernos también, un de hecho poco lo que hablamos antes, ¿no? la misma ciencia ya hace tiempo que está diciendo que el ser humano no ocupa más allá del 10% de su capacidad Sí, cerebral, y los genios y todo este tipo rondan el 12-13%. Imagínate con ese 2-3% ínfimo, si lo vemos al punto de la cifra, lo que significa. Tú sí. hablabas al inicio digamos, del programa de la frecuencia, y lo enlazo con el tema Mm. del cine. Me acuerdo que uno de mis profes, que ya desencarnó, fue a ver Matrix justamente al cine. Creo que fue la uno o la 2 me acuerdo. Algo así. La mayoría vimos la Matrix 1 en el cine porque era importante lo Y que se venía. y en su momento dice que él estaba, y ya como casi al finalizar la película, creo que es la uno, creo que es la uno. Como en el clímax, donde Neo como que tiene una mirada así súper completa y general de realmente lo que está pasando y que él puede manipular todo eso. En ese momento, mi profe nos contaba ahí, me decía, y le puso el mantra de no sé qué cosa, de un nombre hindú, budista, no recuerdo, y él decía, era increíble como yo veía eso, y lo escuchaba con la boca abierta, y miraba a los demás, decía, miraba así, como nadie se da cuenta de lo que el director puso de regalo ahí en la película. Eh, es así como también nuevamente caemos en el que tenga justamente oídos que escuche, y aquellos que nunca han visto la saga de Star Wars o la Guerra de las Galaxias, y aquellos que los animo que lo vean, y aquellos que lo vieron, pongan atención cuando se habla de la fuerza, ¿sí? Que los Jedi, ¿cierto? Que son estos personajes entre medios místicos, que dicen que la fuerza es lo que mueve y alimenta Son los todo, gurúes espirituales. y que se basan en lo que la película, en la saga habla de las midichlorians, ¿sí? Como que pequeños organismos, explican ellos, que forman y mueven, porque tú estabas diciendo ahora cómo se mueve la energía. Mueven la energía y está disponible. Y cada uno, hipotéticamente, según lo que dicen en la película, es libre de operar con el lado luz, por así decirlo, la fuerza, o con el O lado el lado oscuro de la fuerza, oscuro de la que fuerza. siempre va a ser, obviamente, eh, parte de este albedrío que tenemos. Somos Pero libres. Somos libres de hacer absolutamente, las elecciones que sí, queramos, de creer en lo que queramos. dentro de Dentro de un nuestra marco. Matrix, justamente, Sí, dentro de nuestra sí, Matrix, porque el libre albedrío así puro y tal, duro, no existe. Creo que es un primer paradigma que podría impactar a muchos, ¿sí? No, yo soy sí, libre de hacer lo que quiero, sí, dentro de lo que tú conoces. Esa es la sí. libertad que tiene. Yo juego mucho con eso de la libertad porque a mí me parece que yo lo he sentido como un elemento que puede remover conciencia y lo estoy usando hace años ya con consultantes y qué sé yo, personas que han venido a mí. He querido usar de manera estratégica el concepto de la libertad. Eres libre de creer en lo que quieras. Eres libre de pensar en lo que quieras. Es más, eres libre de hacer lo que quieras. Nadie Así te va a es. impedir ir a asesinar a alguien si quieres asesinar a alguien. Si te pillan, te va a ir preso. Eso es una Mm, consecuencia. No es que no pudieras hacerlo. Eh, ¿Por qué no lo haces? Porque es una elección. ¿Es una elección desde el miedo o es una elección desde un aspecto espiritual? ¿Es algo que no te llama? Ok, pero es una elección desde tu libertad. Entonces a mí me parece que eso puede tener un impacto en las conciencias. Luego, claro, luego cuando entramos cuando vamos un poquito más a fondo, empezamos a entender que esta libertad también tiene una suerte de límite, pero primero, así primero es. veamos cuál es la libertad, qué es lo que puedo hacer dentro de esta vasija, ¿no? Sí, Y luego de ahí puedo entender mis limitaciones, pero no debo partir limitándome antes de entender mi verdadero poder.
Efectivamente hay mucha información allá afuera, todo lo que tiene que ver con las frecuencias, los números, los colores, para mí es sumamente importante el entender las frecuencias. Yo, por supuesto, tuve yo siento que fue un regalo haber podido venirme a vivir en medio de las montañas, muy cerca de la ciudad, en términos de kilómetros, si tú quieres, son 2 horas y media, pero absolutamente aislada en una zona aislada energéticamente, aislada de personas, digamos, en medio de cerros, donde no hay ninguna interrupción energética, no hay cableado de luz, no hay trabajo subterráneo de agua, no hay alcantarilla, no hay nada que en realidad altere el entorno original energético de la Tierra. Y evidentemente esto para mí es un tremendo beneficio porque me permite hacer conexiones, obviamente, mucho Con más las menos directas. interferencias No es que posibles. no se ve, esto también, exacto, esto lo hemos hablado un montón de veces, no es que si vivía en la ciudad no podía hacerlo, no, si Mm. puedes, o sea, yo viví toda mi vida en la ciudad y mis procesos de conexión energética partieron en la ciudad, con todo el ruido y con toda la carga energética y todo. Pero evidentemente, estar en un lugar de naturaleza virgen, con únicamente el ruido del viento y las aves, evidentemente te permite tener una observación de la realidad energética, de la realidad de frecuencias, de manera mucho más directa, la puedes experimentar de manera mucho más directa. Pero esto me sigue reafirmando que en realidad lo puedes hacer en cualquier parte. Es entrar en un estado de calma, es entender que somos frecuencias. Si tú quieres, puedes decir somos frecuencias musicales, somos frecuencias de números, somos frecuencias de sonidos, somos frecuencias de colores, lo que te acomode más, pero entendiéndolo como todo un movimiento energético en el que nosotros estamos insertos como entidades energéticas también. Y mientras antes entendamos nuestra propia estructura energética, antes también vamos a poder tener una visión y cambiar un poco el paradigma de lo que creemos. Y entonces, de nuevo, como siempre, como casi siempre terminamos diciendo en todos los temas que hablamos, el trabajo es personal, pues viejo, el trabajo Así es es. personal. Respira, siéntete, escúchate, obsérvate, deja de observarte según cómo te ve el entorno, deja de compararte, deja de esperar validación externa, Deja de empieza responder a realmente a amarte, expectativas. deja de responder a expectativas, tanto, ¿cierto? Tantos procesos inadecuados de conciencia que nos alejan del único y verdadero trabajo que es íntimo y personal. Y si tú quieres, porque hay personas que me han dicho, ¿y eso no es un poco egoísta? Si tú tienes la creencia de que eso es egoísta, es porque tú necesitas la validación externa. Así es. Y entonces necesitas siempre estar puesto en los demás, no es que a mí me gusta ayudar a la gente, yo estoy allá, dale, está súper bonito, es bonito ayudar, es parte del amor, la compasión, pero ¿estás ayudando para hacerte la loca con lo que tenés que mirar dentro tuyo? ¿O Mm. estás ayudando porque entiendes que hay algo que tú puedes entregar, pero además estás haciendo tu trabajo? Yo te diría que me encuentro con mucha gente que se quiere hacer la loca. Para no Mm. mirarse, se van para afuera. El Sí. mundo está tan mal, mira que el país está tan mal, no es que yo hubiera hacer campaña política porque los políticos son corruptos, mira cómo está todo mal, está la caga en el mundo, hay que ir, hay que hacer algo, hay que salir a la calle, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Dale, dale, todo el mundo tiene sus opciones, sus propósitos, pero ¿no será una excusa para no mirarte, para no darte cuenta que tienes miedo Yo tengo un y profe no que dice darte que hay cuenta que cuánta realidad practicar, crea tu miedo? así es, mi profe dice, hay que practicar el sano egoísmo, porque nadie puede dar lo que no tiene de partida. Y Esa frase es clave, Mario. si yo no estoy en equilibrio, mental, físico, espiritual, emocional, no puedo ayudar a alguien a lograr su A equilibrio encontrar su si yo no lo equilibrio. tengo. ¿Sí? Exacto. Es Nuestro clave refrán esa frase, criollo Mario. dice, no dé remedio para los callos cuando tú tengas juanete. ¿Sí? Quise decir de otra forma más Exactamente. docta, no mires la paja en el ojo No, ajeno no cuando tú mires la tienes una paja viga en en el el tuyo. ojo ajeno.
en vez de ver la viga en el propio, Claro. exacto. O sea, las enseñanzas están ahí desde el principio de los tiempos, viejo. Uf, De nuevo, ojos para el que quiera ver. así Entonces, es. a mí, yo creo que esto de haberme alejado me ha hecho tener mucha más claridad con respecto a eso, porque a veces se me despertaban estos patrones antiguos de, pucha, ¿será que yo debería estar en la calle también luchando por los derechos, viendo que tantas cosas funcionan mal? Porque claro, en mi clan, en mi patrón ancestral personal, en el sentido de las memorias Ujú, específicas sí. de mi clan, obviamente hay mucho de eso, hay mucho de hay que luchar, la injusticia social, la corrupción de la política, una familia muy politiquera, y a mí me costó mucho, mucho salirme de ese patrón, porque Así es. es un patrón ancestral de gente que ha salido a la calle, de gente que ha sido desaparecida, de gente que ha sido exiliada en otras épocas, gente que fue, qué sé yo, asesinada, etcétera. Entonces hay un patrón de hay que seguir luchando porque el poder y no sé qué. Y nota la concepción detrás de eso, hay que luchar, hay que Mm, resistirse. Si somos energía y somos frecuencia, ¿tú comprendes lo que significa la resistencia? Pregúntale a un eléctrico. exactamente. Un eléctrico te lo puede Exactamente. explicar súper bien. Y tú conversas con un eléctrico y vas a entender la realidad energética del universo. La resistencia no sirve. La resistencia es un tremendo corcho tapando la botella del Y eso flujo. cómo, así es, y eso cómo se traduce en que si yo estoy con mi pensamiento de hay que luchar y resistir, como esa es mi parada, energéticamente lo que se va a manifestar ante mí van a ser barreras, bloqueos, eh, todo Precisamente tipo aquello en lo que de estás vibrando. zancadillas, exactamente, porque atraigo lo que Exacto, vibro y creo lo que pienso. exacto. Atraes situaciones de resistencia, tu vida se hace más difícil, entonces tú sigues creyendo que hay que seguir luchando porque cada vez está peor, entonces sigues atrayendo más dificultad y sigues luchando y te moriste luchando y no llegaste a ningún lado. Exacto, Entonces, y si nos metemos efectivamente hay que empezar a entender. y si nos metemos en el mundo de la psicología, yo siempre digo, no soy psicólogo, pero el inconsciente, ¿qué está escuchando? Luchar, resistir, luchar, resistir, luchar, resistir. Entonces, ¿el inconsciente qué va a hacer? Porque el inconsciente lo que quiere es darnos el gusto siempre. Por Y me va a supuesto. hacer, no es así el proceso, pero quiero explicarlo muy simple, me va a hacer pensar en que justamente ese es mi leitmotiv, ¿cierto? Como se dice, y yo voy a estar viendo siempre oposición en todas las circunstancias de mi vida y en todas las personas que se acercan a mí. ¿Por qué? Porque hay que Así luchar o es, resistir, así es, ¿sí? Entonces, eh, exacto. mira, hay frases tan cortitas que dicen tantas verdades, pero estaba leyendo hace mucho tiempo atrás de la revolución y que revolucionemos y la revolución, lo que tú decías, hay que salir a la calle. Y alguien dijo por ahí, la mejor revolución es comenzar cultivando tus propios alimentos. Sí, claro, la Y lo dejó independencia ahí. alimentaria. O sea, fíjate Sí, el gran mensaje que hay detrás de eso. Ya, te creo, sí, dentro de tus creencias está que el sistema y que los sinvergüenza y que los precios, bueno, no te gusta, no concibes que la lechuga esté a 3.000 pesos en el supermercado, compra semillas y plántalas en tu casa. planta Eso tus dice. lechugas, pues viejo. Esa es la Exacto. verdadera O sea, revolución, dice. déjate de gastar tiempo reclamando y pataleando, weón, y empieza a Exacto, crear una realidad distinta. Porque cuando tú exacto. reclamas y pataleas, mantienes y sostienes la misma estructura de realidad en la que crees. Y entonces hay Mantienes, que cambiar el chip. No es pensar mantienes positivo. mantienes la Matrix, porque sigues alimentando Exacto, con tu energía exacto, de pensamiento denso y de baja vibra aquello con lo que exacto. tú dices que estás, entre comillas, luchando, resistiendo. Porque eres tremendamente poderoso o poderosa, Somos, así es. no eres consciente de ese poder y entonces tenías ese poder liberado a su suerte, a tus creencias, y entonces el poder hace lo que tú le mandas con tus creencias. Solo que tú no te das cuenta que tú le estás dando órdenes a tu poder. Luna, te quieres meter en la conversación. Ya, la Luna se quería meter en la conversación. Ese, Claro, pero es, sí, dime, sí, perdón. ah, te iba a decir que esto, en la medida que vamos explorando cada vez más, esto de la Matrix está íntimamente relacionado con las creencias, los pensamientos, sentimientos y emociones. ¿De Sí, quién? De sí, nosotros. de ¿Cuál es todos, el paso de todos. siguiente? La gran pregunta. Bueno, Vero, ¿y qué hago entonces? Bueno,
no te vas a poder desligar de la matriz, porque estás en sintonía y conectado y conectada con todos el resto de miles de millones de seres humanos. Lo que sí puedes hacer es comenzar a cambiar la vibración de esta matriz. Sí, ¿Y cómo lo sí. hago? Y Con es un voluntad. trabajo, de hormiga, es Así constancia, es. es crear hábito, no es una pastilla mágica, no es me duele la cabeza, me No, tomé un migranol y se me quitó. Eso hay que ser súper claro y yo, al igual que Mario, voy a repetirlo porque yo también lo creo así. Si alguien te dice, yo te voy a poner esta piedrita, yo te voy a dar esta mezclita, yo te voy a poner este parchecito, yo te voy a hacer este ritual y todos tus problemas se van a acabar, es falso, es falso. Ahora, existe el efecto placebo. Si yo por creo en eso supuesto, y la por persona supuesto. me hace chin chun chan y yo me lo creo, obviamente voy a experimentar una diferencia energética en mí, pero tienes que entender que es tu mente Trans- creándolo. no, Hasta que suceda algo que te demuestre que tus patrones todavía están presentes y así es. vuelvas a caer en lo mismo y digas, chuta, el Porque efecto duró un tiempo nomás, voy a tener que ir así donde la es. bruja de nuevo. Eso es lo que te iba a decir. Finalmente, este efecto placebo energético, claro, puede que se manifieste un resto, pero no va a hacer el trabajo real que cada uno de nosotros debe hacer. Y que no es un El trabajo trabajo de un mes, de es dos un meses, de trabajo tres de meses. conciencia. No. Exactamente, en la medida que Es hasta vamos, es hasta que desencarnes, viejo. Es hasta que exactamente, desencarnes. Ese es miren, hasta el nos último día de guste tu existencia. o no nos guste, es así, exactamente como lo dice la Vero. Por lo tanto, no vamos a terminar jamás de aprender, no vamos a terminar jamás de incorporar, y nuestro proceso de sanación seguramente nos va a llevar hasta el último día que estemos encarnados. Eh, y eso Sí, tenemos que entenderlo, porque si bien ahora puedes pensar, bueno, entonces no me voy a sanar nunca, te vas a ir sanando gradualmente. Yo siempre digo que sanación es algo sí, porque permanente en son el tiempo capas y y la curación es capas. transitoria. Sí, Exacto, piensen que así solamente en esta es. encarnación tenemos que trabajar todos los paradigmas, ideas limitantes que nos han inconscientemente insertado nuestros padres, abuelos y a su vez sus padres y sus abuelos hacia atrás, más todos los condicionamientos y paradigmas que ha insertado la sociedad a través de formas de pensamiento, a través de la religión, a través de la moral, la ética y todo La eso que estructura mental del colectivo, po. exactamente. Entonces, mientras vamos trabajando en todos esos aspectos, se van mostrando y liberando otros aspectos más que tenemos que hacernos cargo. ¿Cuál es la Así es, diferencia? Que así en la es. medida que Fíjate vamos que haciendo este trabajo, nos vamos sintiendo desde todo punto de vista mejor. sí. Fíjate que es interesante eso que tú dijiste, porque es loco como efectivamente las personas siempre preguntan, bueno, y cuándo voy a notar una diferencia? Y Mm. esa sola pregunta te indica un estado de adormecimiento mental y que no entendió ni pelota lo que le estábamos diciendo. ¿Y cuándo va a llegar el Porque, amor? Según lo que me dijo el primero, tarot. exacto, exacto. Es decir, y tú cachai que hasta hay memes de eso, pero tú cachai Sí, que los tarotistas habitualmente lo que las cartas muestran es, bueno, aprende a amarte a ti mismo primero. así O es. sea, ¿cuándo vas a encontrar el amor? Cuando lo encuentres en ti. ¿Vaya a encontrar pareja? Sí, podía encontrar pareja, pero tú querías amor, el amor lo vas a encontrar cuando descubras lo que es el amor dentro de ti. ¿No te gustó lo que dijo la tarotista? Anda donde otra tarotista hasta que escuches lo que tú quieres escuchar. Y Así dale, es. y vaya a seguir en el mismo paradigma Ya, mientras tú ya creas en está, ese ahí está el paradigma. estado de Ay, es que a negación. mí nunca me funciona. Exacto, ay, es que a mí nunca me funcionan las relaciones de pareja. Perfecto, el universo escuchó aquello y dijo, sus deseos son órdenes, su Así majestad. es. Sus deseos son órdenes. En el universo mental, si yo digo nunca me gano un premio, sus deseos son órdenes, nunca me ganaré un premio. Si usted dice nunca encuentro pareja, sus deseos son órdenes, nunca encuentro pareja. Entonces, Ahí es está el importante inconsciente entender operando todo esto el de rato. la... Sí, claro, sí, claro. Hay un montón de estructuras y hay que entender todas estas estructuras como capas. Lo que a mí me gusta decirle a las personas es un proceso. Si tú quieres que yo te dé una fecha de cuándo te vas a sentir mejor, no te voy a dar fecha y si quieres te devuelvo la plata. Es decir, Mm. aquí lo que te estoy diciendo es el proceso. No hay un techo. Tú lo que quieres es el término. Ay, quiero saber cuántos pasos para la meta y después cuando esté en la meta, igual que los cuentos de Disney, fueron felices para siempre. Si estás en ese estado de cuento de Disney, no te sirve lo que yo tengo para informarte. Si quieres realmente saber cómo funciona es el proceso es el importante. El Así es. proceso es el importante. Y estás en Cuando proceso
durante toda tu vida. Sí. Tu Y vida, digamos, consciente como humano, porque la vida es eterna. como dicen los seres conscientes encarnados orientales, que le dicen gurús, yogis y todo eso, muchos de ellos dicen, el objetivo aquí no es importante, lo importante es el camino, Exacto. porque ahí está el aprendizaje. No hay que lograr nada, no hay que llegar a un estado determinado, Exacto, no no hay que tenemos que lograr alcanzar nada, nada. Solamente, nada. por eso me gusta mucho la filosofía del Tao, del taoísmo, la forma de pensamiento filosófica china, que el otro es el confucianismo. El Tao dice, viejo, el futuro no Eh, existe, el pasado Es, ya pasó, tampoco está, enfócate en el presente, vive en es lo permanente único que observación existe. y fluye con las cosas, no genera resistencia, porque cuando generamos Exacto. resistencia, cuando queremos que las cosas sucedan como nosotros queremos, sin un trabajo consciente, aparecen todas las dificultades del mundo. Todas. Exactamente. O Entonces, sea, por eso tenemos exacto. que intentar, Eso, desde yo ese creo punto que de eso es vista, clave, aproximarnos un Mario. poquito más hacia cómo piensan estos tipos con una apertura de conciencia mayor desde ese pensamiento oriental. Sí, claro. Sí, claro. Hay que aprender a tomar, hay que aprender a tomar el fondo y no las formas. Yo siento que nos Así hemos es. apropiado culturalmente de un montón de formas de pueblos antiguos, que el tambor chamánico, que el fueguito, que el humito, que la danza, que el chacalá, pero esa es la superficie. Hay un fondo detrás de eso. Y yo Sí. creo que hemos fallado abruptamente en entender el fondo. Y el fondo nos lo vienen diciendo en todos los textos antiguos. Pero mira, el otro día alguien me decía, no el otro día, hace bastante tiempo, alguien me decía, no quiero mirar tan lejos, no quiero mirar Oriente, no me interesa meterme en eso porque era otro tiempo, otro mundo, otra estructura, capaz que hasta fuera otra Matrix, me decía. Mm. Y entonces quiero enfocarme ahora. ¿Cómo puedo entender ahora? Bueno, lo que hemos estado hablando todo el rato. Está toda la información disponible, están los papers científicos, están científicos dando entrevistas, hay un montón de canales de YouTube de antropólogos, de filósofos, de un montón de investigadores que están mostrando distintas estructuras energéticas. Hay un montón de científicos que se han ido definitivamente para el lado espiritual, como el Nissim Haramein, que es un astrofísico, y el loco está definitivamente hablando de espíritu, porque a través de todo su estudio y su conocimiento de la astrofísica entendió que en realidad todo se trata del espíritu. Tenemos cuestiones aquí en Occidente que te están hablando de eso sin siquiera mirar a Oriente. Es decir, Mm. si no Así es. quieres pensar que esto es una volato, loco, la información está. Y yo creo que esto es fundamental lo que acabas de decir, Mario, de la importancia del presente y la importancia del camino, del proceso. No hay que llegar a ningún lado, no hay que alcanzar nada, ¿no? Es que yo hice esto para alcanzar el nirvana. A veces hablo con personas, yo estoy solamente trabajando en algunas atenciones, estoy haciendo cartas astrales y tarot, no estoy haciendo mucho más por opción. Y a veces vienen personas que están súper conectadas espiritualmente, pero eh, tienen todo un vocabulario espiritual, New Age, hippie, y cada frase, cada palabra es rebuscada y hay una intención detrás, y sin embargo no hay un verdadero estado de autoconocimiento. Y entonces, de nuevo, de repente nos vamos por las formas y nos olvidamos del Mm. fondo. Así es. Entonces, todo se trata en realidad, y esto es algo que no es nuevo, que no creo que ni tú ni yo lo estemos diciendo por primera vez, yo llevo muchos años diciéndolo, el trabajo es personal, el verdadero trabajo de conciencia es personal, es íntimo, es profundo, tiene que ver con la respiración, tiene que ver con las frecuencias, tiene que ver con entender en qué frecuencia se moviliza tu estructura emocional, tiene que ver con entender la estructura energética que te rodea y luego ir ampliando lentito, 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 ¿cachai? Una especie como de radio, ¿no? Ir entendiendo como todas las otras frecuencias, darse cuenta que hay un montón de otras frecuencias a nuestro alrededor que a veces le ponemos nombre, ¿no? Le ponemos nombre porque hemos querido irlas entendiendo. Hay Así frecuencias es. que no son súper bonitas,
hay otras que son totalmente desconocidas y le vamos poniendo nombre, pero da lo mismo, son frecuencias. En la medida que vayamos entendiendo que nosotros somos una entidad de frecuencias, una entidad energética, y que podemos ordenar esta estructura energética a través de un montón de información que está gratuita y disponible en Internet, frecuencias para escuchar, mantras para escuchar, ejercicios de respiración, está todo y es gratis. Si quieres buscar, si no quieres buscar y tienes la plata para pagar, paga cursos del Mario, cursos míos, cursos de un montón de gente, pero en definitiva la información está. O sea, Sí. de nuevo, lo voy a decir como por 11ª vez esta mañana, ojos para el que quiera ver y oídos para el que quiera escuchar. Si realmente quieres, indaga profundo dentro de ti, escucha los latidos de tu propio corazón, no es una bola mística. Cuando logras entrar en un estado en el que escuchas los latidos de corazón, es porque redujiste una frecuencia energética y te bajaste a un estado de conciencia, y por eso puedes escuchar los latidos de tu corazón. No es que el corazón sea una cosa, no, cuando eres capaz de escuchar el propio funcionamiento de tus órganos internos, lo que estás escuchando son frecuencias. Lo que estás escuchando son energías que están rozando, cruces energéticos. A mí me da risa porque cuando nosotros éramos chicos nos enseñaron que las neuronas estaban solo en el cerebro. Hace como 20 años atrás se descubrió que tenemos neuronas en el estómago. Dije, qué loco, el cerebro entérico. Ahora dijeron, uy, descubrimos que hay neuronas en el corazón. Bueno, ¿cuánto rato te falta, loco, para entender que somos una entidad neuronal? Todo tiene neuronas. Como dicen los cabalistas, la mente está en todo el cuerpo. ¿Por qué dicen eso? Exacto, exacto. La mente ¿Por no qué está en el dicen eso? cerebro, no Entonces, ocupa un área. exacto. A mis alumnos también yo les digo, todo nuestro ser es mente. Toda nuestra estructura energética que incorpora obviamente lo físico, todo es mente. Entonces, eh, ahí hay un primer paradigma, ¿cierto? Que claramente siento yo que los psiquiatras y los psicólogos, muchos de ellos no estarán de acuerdo con esto, pero en la mente no está en el cerebro. Mi querida Vero, nos hemos explayado harto con este tema. Y caché que nos extendimos. Bueno. Esperamos ambos poder haber transmitido, como siempre, cosas interesantes que ayuden a pensar, que ayuden a replantearse ciertas cosas en nuestra vida y tomar ese hilito, esa punta de esa lana y comenzar a tirar y tirar a ver a dónde me lleva. Siempre va a ser mejor, por último, decir, no es por aquí, haberme quedado con la sensación de que hubiera pasado si hubiera tomado ese hilo y hubiera explorado más. Siempre, Así es. obviamente, hay un riesgo. ¿Cuál? Simplemente de aprender, simplemente de expandir nuestra conciencia, de incorporar nuevos conocimientos, de escuchar cómo otras personas también tienen formas distintas desde sus creencias y convicciones a la nuestra, y tomar todo eso, meterlo en una gran juguera energética y algo va a salir de ahí. Pero no seamos simplistas y nos quedemos solamente con nuestras creencias, nuestras convicciones y nos salgamos de ahí pensando que todos los demás están equivocados, porque así vamos a desencarnar. Y me gustaría desencarnar teniendo más opciones, al menos Sí. que me di el tiempo de indagar en mi vida. Eso finalmente quería decir de mi parte y no sé qué tú más que quisieras acotar, Vero, para finalizar. Sí, para cerrar un poco lo mismo que tú, Mario, quizás para cerrar como ya algo más concreto, ¿qué podemos obtener de una conversación como esta? Es darnos la oportunidad de abrirnos a la posibilidad de que quizás mis estructuras mentales no me había dado cuenta que es efectivamente una estructura que está condicionada por un montón de condicionantes familiares, sociales, etcétera. Y si me abro a la posibilidad de que hay otra forma de estar y vivir y que tiene que ver con la concepción de estar en una vibración armoniosa, de entrar en un proceso de autoamor, que no es una bola mística ni de New Age, sino que realmente sigue siendo la única gran respuesta, el amor incondicional hacia toda la vida en todas
partes, y que nosotros somos una estructura viviente que tiene conciencia y memoria de millones de años, que hay un montón de experiencias de Matrix y de dimensiones en nuestra estructura de ADN, y que nos abramos a la posibilidad de que quizás hemos estado funcionando como animalitos, como caballos con visera, ¿no? Y si nos abrimos a la posibilidad y nos saltamos el proceso egoico que produce el miedo a no saber algo que yo siempre creí que sabía, tener fe en que el amor, tener fe en que existe toda una frecuencia energética espectacular en donde muchas entidades vivas están vibrando y están ahí también apoyando, y que podemos entrar efectivamente en una nueva estructura de realidad desde nuestro interior. Se puede, es posible, no es una teoría. Existen personas que han vivido gran parte de su vida teniendo esta experiencia del mundo energético, vivenciándolo tal como es en su mundo interior, teniendo acceso a experiencias y sabiduría, solo estando en uno, en permanente observación, desde el amor, sin juicio, con compasión. Con eso nomás me gustaría cerrar, que la Matrix sí existe, es real y tenemos muchas posibilidades para cómo manejarnos dentro de esta estructura energética. Que el último mensaje simplemente es amor, viejo, amor, autoconocimiento, observación, tranquilidad, respirar y entender que todo lo que hacemos, pensamos y sentimos tiene un impacto en todo el resto de la estructura de la Matrix. Y por tanto es importante que cuidemos nuestra energía. Y con eso Así nomás es. yo cerraría, Marito. ¿Para qué más, Así no? es. Ya hemos dicho todo. Sí, y finalmente, no sé si hay algo que les quiera comunicar a nuestros oyentes, algo que estés haciendo actualmente, consultas, cursos, formación, algo así, que quieras compartir. Gracias, Mario. Sí, claro, estoy muy interesada en estos tiempos en hacer solamente 2 líneas terapéuticas, que son sesiones de tarot, que duran 2 horas, y sesiones de análisis e interpretación de carta astral, evidentemente desde esta visión, con una visión muy ampliada y que resulta sumamente interesante para las personas que lo toman como procesos de autoconocimiento y enlaces energéticos y de corte de filamentos. Es un proceso realmente interesante. Estoy haciendo ambas cosas, solo vía Zoom porque vivo aislada en la montaña. Grabo todas las sesiones, las envío por correo, y las consultas las pueden hacer en mi WhatsApp, más 569 944-11718. Eso. Gracias, Excelente. Mario. Bien, y yo de mi parte quiero compartir con todos ustedes que en marzo comienzan 2 formaciones. Esta ya vendría siendo la 10ª formación del curso de Desarrollo del Poder Mental y Protección Psíquica, que dura 12 meses, una clase semanal, también clases online, en vivo, vía Zoom, y también comienzan las actividades del Colegio de Artes Mágicas Rúnicas Lojas, que toda esta serie, digamos, de estudios que también duran 12 meses, tienden con mucha incorporación de mucho conocimiento del tema de las runas, algo que me demoré aproximadamente unos 3 años en poder sintetizar y volcar hacia este curso de formación, para que se puedan, digamos, recordar que cada uno de ustedes puede ser en potencial un mago o una maga rúnica. Así que a través de Facebook, de Instagram, de Dimensión Quasar y del Facebook de Academia también de Avidos, lo pueden encontrar. Bien, ahí están todos los avisos que queríamos conversar. Así es que, Muy me bien. quería ver un abrazo grande, tremendo, y estamos ya el próximo mes, Bendiciones. nuevamente vamos a ir con otro capítulo de Entre Salmos y Conjuros, con otro tema tan apasionante como el que acabamos de compartir con ustedes. Un abrazo para todos, para todas, y que Eso. estén muy bien. Nos Gracias. vemos. Chao.